Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Pues ya vamos dando inicio a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a compartir dos textos, uno que es de Olga Sabido y el de Ana Lucía Servio. Me parece que Karen Sánchez nos va a presentar, entonces no sé si les parece que comencemos con el texto de la presentación de Karen y ya después retomamos en los comentarios también las opiniones, ¿no? Y las conexiones que logramos hacer con el otro texto, ¿no? El texto, la próxima Sabido, Similiana, para el cuerpo, las relaciones, así. En un primer apartado, hace una revisión a lecturas en torno a cuerpos, ciudades, sentidos y género, teniendo en cuenta la diversidad de temas en torno a ciudades y cuerpos. Ella se centra en el estudio de la ciudad como entorno sensorial, en dos sentidos. Uno, en cómo las ciudades orientan percepciones sensoriales del cuerpo y sus sentidos, y otro de las ciudades como fuente de estímulos sensoriales. La ciudad como entorno sensorial ha sido abordada por George Simmel, Irving Goffman, John Urry, Kevin Lowe, Sarah Pink y Richard Sennett. Particularmente de Sennett, la autora toma la idea de que es posible contar la historia de las ciudades mediante la experiencia corporal de las personas, ya que muestra la intervención de los sentidos corporales y los significados que adquieren en relación con los lugares. Entonces, una primera línea de investigación que ella ubica es la experiencia corporal de las personas. En estas lecturas destaca que la ciudad produce sonidos, olores y contacto corporal, y cómo en las ciudades hay un moldeamiento sociocultural de la vista, oído, tacto, gusto y olfato, pero también de otros sentidos como la termocepción, que es el registro de la temperatura, la nocicepción, que tiene que ver con el dolor, el hambre y la sed, la propiocepción, que se asocia a la percepción y posición de los músculos, el sentido vestibular, que permite percibir la dirección y aceleración, y el sentido kinestésico o sinestesia, asociado a la percepción del movimiento. Otra línea de investigación, ciencias sociales con la geografía feminista, que ha podido profundizar en las experiencias diferenciadas por género. Algunas ideas que Olga retoma son de Paula Soto, para quien el género es social y espacial. El miedo urbano de las mujeres obedece a un otro anónimo, representado por la figura masculina al que se considera potencial agresor. Sara Ahmed dice que la política espacial del miedo tiene efectos en la circulación de los cuerpos porque delimita su uso del espacio o los contiene, de manera que el miedo asegura el género en un sentido espacial porque limita del espacio público y confina el espacio privado. Rebecca Solnit considera que hay asimetrías en el caminar de las mujeres relacionadas con limitaciones como la inseguridad en los lugares públicos, confinamientos corporales, el valorar de inmoral que las mujeres anden solas y que caminan para ser vistas por la figura masculina. Iris Marion Young señala que la experiencia del movimiento está marcada genéricamente. Las mujeres tienen un estilo corporal femenino que se caracteriza por inhibir las extremidades, es decir, que son menos abiertas con sus cuerpos a diferencia de los hombres y hacen una mínima apropiación del espacio. Y es a partir de esta revisión que Olga deduce que la experiencia corporal del espacio es diferente para hombres y mujeres y además es asimétrica en tanto implica la incorporación de mandatos sociales de género que se encarnan en los movimientos y usos del espacio. Luego de esta revisión bibliográfica sobre la ciudad como entorno sensorial, en un segundo apartado, Olga señala que George Simmel tenía un plan programático para la investigación empírica de la percepción sensorial a partir de la categoría proximidad sensible. Algunas consideraciones que hace para comprender mejor este plan programático son que para Simmel la sociología estudia la dinámica de afectar y ser afectado. Para él el objeto de estudio son las formas sociales o formas de socialización porque registran el intercambio de efectos que surge entre personas, grupos o instituciones. Cualquier relación social siempre implica una dinámica de influir y ser influido, y las relaciones sociales son también relaciones sensoriales.
También su pensamiento es relacional en dos sentidos. Por un lado, el ser humano siente como una entidad indivisible y las dicotomías mente-cuerpo, percepción-sensibilidad son arbitrarias. Y por otro lado, también es relacional porque considera que el ser humano es un ser con otros. Es decir, que los cuerpos están en constante relación con otros, afectan y son afectados en un tiempo y espacio. Otro apunte que hace Olga de Simmel es que este plan programático primero planteó una posibilidad de análisis para comprender la interrelación entre cuerpo y emociones y segundo plantea que la constitución del cuerpo y sus movimientos en el espacio están conformados socialmente y a la vez la materialidad del espacio tiene efecto en los cuerpos y la relación entre estos. El primer concepto de este plan programático que Olga retoma es el intercambio de efectos. Recordemos que para Simmel su objeto de estudio son las formas sociales o formas de socialización donde hay un intercambio de efectos entre personas, grupos, instituciones o colectivos. Y cualquier relación, sea fugaz o establecida, implica una pluralidad de intercambio de efectos donde hay una mutua afectación. Las formas sociales pueden tomar formas simétricas o asimétricas, y de estas posiciones de simetría o asimetría de las partes involucradas vienen las emociones, de asimetría, aprecio u odio. Y el afectar y ser afectado se puede dar entre humanos y no humanos. Para Olga, este concepto articula cuerpo y emociones. La otra categoría que toma es proximidad sensible, que viene de la tipología de espacio que hace Simmel, en la cual analiza la relación entre proximidad y distancia. La proximidad sensible permite dar cuenta del significado que tiene la cercanía del cuerpo entre las personas y este contacto puede provocar rechazo y distancia social de acuerdo a las atribuciones de sentido en torno a la apariencia, olor, voz u otros aspectos sensoriales. Esta categoría articula espacio, cuerpo y emociones. La única observación que hace Olga de esta categoría es que presta poca atención a las experiencias táctiles cuando es una posibilidad enorme tocarse dadas las aglomeraciones que puede haber en las ciudades. Y bueno, ambas categorías posibilitan afirmar que los cuerpos están en constante relación con otros, es decir, que afectan y son afectados y además están anclados en un espacio y tiempo. Y estas son las dos categorías que usa para un trabajo exploratorio en el cual hace uso de la memoria sensorial. En el tercer apartado expone la metodología que usó, señala que trabajar con lo sensorial es difícil porque lo sensorial se inscribe en el automatismo del cuerpo, es decir, no se suele poner en palabras y cuando se hace implica reflexividad o lo que se ha denominado trabajo somático, que consiste en dar sentido a las sensaciones para comunicarlas y dar cuenta de lo que significan socialmente. Teniendo en cuenta el trabajo somático, ella recurre a la memoria sensorial, la cual permite investigar no las experiencias sensoriales en sí mismas, sino los significados que se les atribuyen a partir de cómo son narradas. Ella hizo un cuestionario a 108 jóvenes universitarios, 65 mujeres y 43 hombres, con la intención de registrar los significados y valoraciones que atribuyen a los sentidos corporales y los recuerdos sobre experiencias de placer y desagrado que han experimentado. En los resultados arroja que un 69% manifestó situaciones desagradables vividas en la proximidad sensible. No hay gran diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres representan un 68%, las mujeres un 71%, pero cuando se hace la diferencia en la proximidad sensible anónima, destaca que las mujeres han vivido más experiencias desagradables en situaciones de anonimato en calles y transporte público relacionadas con su género en un 32%, mientras que los hombres registraron un 20%, pero para ellos estas situaciones tienen que ver con asaltos, contaminación, ruido o malos olores. Bueno, se centra en analizar experiencias desagradables de mujeres en situaciones de anonimato y sobre el significado de caminar en la calle, el desagrado suelen relacionarlo
con las condiciones materiales como calles oscuras, que haya pocas personas alrededor, miedo manifestado corporalmente en temblores, llorar, estado de alerta y querer correr a un espacio seguro. También en situaciones desagradables, donde se recuerda el caminar en una calle oscura y solitaria, se tiene un registro en la memoria sensorial de las condiciones termoceptivas de húmedo o frío. De noche, hay ocasiones en que ven amenazada su capacidad kinestésica, que es poner al cuerpo en movimiento, y en general se tiene un temor al encuentro con un desconocido por la posibilidad de ser agredidas en el espacio público. Y por último, retomé un par de fragmentos de dos jóvenes para mirar cómo se da la proximidad sensible anónima en situaciones de desagrado. Un caso de una joven que sintió temor y susto cuando un señor pasó a su lado diciendo groserías. En esa situación influyeron las condiciones de la calle, que estaba oscura, la glosa gestual del señor. La joven sintió temor por la posibilidad del contacto corporal y la evaluación sensorial de la presencia de la figura masculina en torno a su voz diciendo groserías y el olor. Otro caso muestra que las mujeres estamos más expuestas a la invasión corporal y espacial sin consentimiento, como le sucedió a una joven a quien en la noche al bajar del camión un hombre la tocó mientras murmuraba algo, y para ella esto tuvo significaciones afectivas negativas, invasión multisensorial, donde estuvo en juego el tacto, mirada, oído, tono de voz del hombre. Hubo además una simetría de posiciones en torno al género, edad y materialidad del espacio. Y este caso también muestra cómo ser tocada sin consentimiento te obliga a tocar al otro. Y a partir de diferentes relatos, haciendo uso de la memoria sensorial, expone situaciones de desagrado vividas por las mujeres en la ciudad para mostrar las afecciones negativas, lo multisensorial que se experimenta en las situaciones de desagrado, las asimetrías y el intercambio de efectos entre humanos y no humanos. Y bueno, es lo que había preparado. Gracias. Gracias por la exposición, Carla. Y bueno, ahora sí pasamos a la ronda de comentarios, ya sea de esta lectura o si quieren unir también aspectos de la lectura de Sergio. Yo quiero participar, ¿sí? Adelante, Arely. Sí, bueno, pues creo que esta lectura de Olga Sabido nos da a entender cómo los espacios conurbados nos pueden posibilitar a estos efectos sensoriales, ¿no? Y cómo principalmente para nosotras las mujeres o cualquier persona del género femenino es más complicado, ¿no? Menciona estos relatos de estas chicas que en lo personal, pues sí, como que es imposible no identificarme con algunos casos. Principalmente, quiero contar uno personal. Pues normalmente yo salgo de trabajar como muy tarde, 9, 10 de la noche a lo mucho, y pues mi trabajo está como que unos 20 minutos de mi casa, 20 caminando, y pues en la noche me da como que miedo pasar y no hay mucho transporte. Aparte, pues los mototaxis aquí en mi colonia pues son más peligrosos en la noche. Así que pues a veces me toca irme caminando y pues en la colonia pues son muy, muy, muy oscuras. Prácticamente son poca iluminación hay entre estas calles. Y ahí es a lo que va, ¿no? Creo que lo menciona en el texto, como la oscuridad es parte, tiene un significado, ¿no? Entonces, pues yo trato de ir a donde hay más concurrido, hay más personas, en una avenida, o sea, cómo se me aliena y he pensado cómo estoy muy alienado o enajenada a que tengo, o sea, yo ya estoy preocupada de que tengo que irme en la avenida porque precisamente hay más luz, pasa más gente, hay algunos comercios que están abiertos todavía. Es preferible y yo pienso, pues si me pasa algo, es mejor que en la avenida que en las calles donde nadie me puede encontrar. Y pues es muy susceptible como
pasa por mi mente todo esto, pues ya si pasa algo, pues ya grito o algo así, o un camión o alguien que pasa en un carro, ¿no? Y esta me condiciona mucho también porque pues a veces llueve y así tengo que caminar o acelerar el paso y pues sí, ¿no? Y me pone a pensar también ese texto de que muchas de las personas de aquí cuentan sus historias, pues han trabillado, ¿no? Cambian su espacio, su entorno, a manera en cómo se sientan más seguras, ¿no? A estas múltiples condiciones, más en el género femenino que, que nos condiciona a tratar de poner en práctica muchos de tener a flor de piel nuestras sensaciones y nuestros foco de atención a lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y pues creo que hasta aquí mi participación. Más adelante diré otra cosa. Creo que hay muchas cosas que rescatar en el texto. Gracias, Areli. Adelante, Zipacli. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. ¿No? También igual, en principio, ¿no? Agradecerle a Carla su exposición y por el tiempo, ¿no? que se tomó para hacer esa presentación muy colorida, ¿no? Muy gráfica. Eso siempre, ¿no? se debe de agradecer porque pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que somos un grupo de estudios subalterno y todo trabajo colectivo que hemos venido haciendo, ¿no? Representa ese esfuerzo, ¿no? Eh, por un lado, ¿no? También a nosotros apoyarnos en estudiar, ¿no? Por nuestra cuenta, y pues estos esfuerzos de siempre elaborar ¿no? el cartel mismo, ¿no? y como apoyar en otras labores, ¿no? También del grupo, pues nos va a enriquecer a todos, ¿no? Entonces, pues gracias, Carla, ¿no? Por tu muy buena y vistosa presentación. Y bueno, el primer punto que a mí me gustaría destacar, ¿no? También de la lectura de Olga, es con respecto a esta enseñanza que nos deja, en primer lugar, aprender a lo que se llama en la academia a operacionalizar, ¿no? Aprender a operacionalizar conceptos. Sí, se escucha cortado. Bueno, a ver si ahorita mejora y ya me dicen, si no, ¿ya se escucha mejor? ¿Ya no me escuchan? Yo te oigo un poco pasado y la foto de tu cámara como que se pasma. A ver, voy a apagar la cámara entonces. Bueno, ¿no? Decía que espero que ahí ya se escuche mejor. Bueno, no sé, los demás, ¿sí me escuchan? Sí, un poco recortado, pero sí. Bueno. Bueno, entonces voy a intentar a ver si lo que más se pueda entender, ¿no? En internet anda muy chafón el día de hoy. Y bueno, ¿no? Les comentaba que un primer punto que me gustaría destacar es la enseñanza de aprender a operacionalizar conceptos. Porque hacer una relectura, ¿no? Primero de George Simmel para poder, ¿no? sustraer esta cualidad, ¿no? sensorio-corporal, pues no es nada sencillo, ¿no? Sobre todo si han podido acercarse a la obra de Simmel. Es un autor bastante complejo, o sea, es muy filosófico, ¿no? Muy teórico, y la verdad que la doctora Olga, ¿no? ha sabido identificar muy bien, ¿no? esos puntos clave, como, ¿no? el concepto de proximidad sensible, ¿no? ¿no? Cómo le da a ella, ¿no? Porque ella misma nos dice, hay que ir con Simmel y más allá de Simmel, ¿no? Porque Simmel, ¿no? Hay un punto ahí en el que decía, factores externos se implican en la vivencia de determinadas sensaciones corporales. Y él mencionaba, ¿no? la cuestión, como bien decía Areli también, la oscuridad y también la gravedad, ¿no? Estas dos fuerzas se le imponen al sujeto de manera externa y hacen a los cuerpos experimentar
determinadas sensaciones. Y cuando dice Olga, ¿no? Ir más allá de Simmel es, por ejemplo, hacer el añadido de la condición de género, por un lado, y también lo amplía, ¿no? En cuestiones de los objetos, que Olga, ¿no? Introduce en estos muy buenos relatos que ella va agregando, ¿no? Por ejemplo, el que sufre un asalto, ¿no? O la chica que es amenazada con un arma, entre otros objetos, ¿no? Cómo van intervinculándose en la cuestión de que estos elementos también generan un significado, ¿no? En las sensaciones, ¿no? De emociones y afectos. Entonces, por un lado, ese punto, ¿no? Quería destacar que la forma tan brillante, ¿no? que es para escribir la doctora Olga nos hace, ¿no? Aprender muchísimo al momento de cómo recuperar citas, ¿no? Y elementos esenciales de autores clásicos para, ¿no? Ponerlos, como les decía, a operacionalizar o a funcionar en función de que expliquen, ¿no? Una realidad, ¿no? Como presente o propia, ¿no? Pero entonces ahí sí creo que es el ejemplo magistral de Olga Sabido, cómo aprender. Aparte es un artículo, ¿no? O sea, es genial, la verdad, cómo sintetiza, porque ya lo estaremos contrastando con el otro texto, que es también muy teórico, pero me parece que no alcanza la claridad que sí tiene la doctora Olga. Entonces, por ese lado hay que aprender, ¿no? Ese punto de ser lo más claros, ¿no? Posibles en temas muy, muy, muy complejos, ¿no? La verdad. Y bueno, por otro lado, otro punto, ¿no? Que también quisiera agregar en esta primera participación con respecto a esta lectura, está en esta visualización y recuperación que hace la doctora en la primera parte, ¿no? Que también nos enseñaba Carla, con respecto a los tipos de estudios que habían llevado a cabo los planteamientos feministas. Porque creo que este punto, ¿no? Aunque ya hoy lo tengamos así muy presente, la verdad es que releerlo o leerlo, en mi caso por primera vez, me hace, ¿no? Me hizo muy consciente de muchas como imponderables, muchos problemas, muchas asimetrías que se viven, ¿no? En términos genéricos, perdón, con respecto a la transitar, ¿no? Usar y andar en la ciudad, que la verdad, ¿no? No lo había tenido en cuenta. Y sí, o sea, ahí yo creo que estaría bueno en esta conversación, así como lo hizo Areli, pues sobre todo que yo creo que ustedes, ¿no? Como mujeres, que es como mucho más patente, ¿no? En su memoria sensorial, que pues platicaran, ¿no? A lo mejor estas experiencias, ¿no? Que estoy segurísimo que también empataron, ¿no? Con las que recuperó la doctora, de qué es, ¿no? Experimentar la ciudad, ¿no? En la condición de mujer, porque yo he platicado con amigas, ¿no? La verdad, tiene razón, o sea, yo no lo había tomado en cuenta, pero es en el caso del acoso, el acoso sexual, ¿no? El acoso, ¿no? Físico y todo esto, pero ya intrometiendo el análisis de la variedad, ¿no? de sentidos alrededor de la experiencia de la ciudad, ¿no? Muchas amigas a mí me han contado infinidad de experiencias, la verdad, ¿no? Traumáticas, y que en realidad sí tiene razón la doctora Olga, ¿no? Cuando asocias espacios, momentos, ¿no? Tiempos, objetos, y todo eso te evoca un recuerdo, ¿no? Sobre todo desagradable, de tu experiencia en la ciudad, y cómo eso va limitando, ¿no? Como decía Sarah Hammett, el uso de ciertos espacios públicos. Y entonces, ¿no? Por ese lado me gustaría también como destacar ese punto de cómo una perspectiva, ¿no? Feminista logra revelar, ¿no? Conjuntando con el ente de lo socioafectivo, las imposiciones asimétricas en las cuales se sitúan, ¿no? Las mujeres en el uso de la ciudad, ¿no? Entonces por ahí dejaría mi participación, espero que se haya entendido lo más posible, ¿no? Gracias. También quisiera hacer algunos comentarios. Sí, definitivamente me pareció la lectura de Olga súper interesante, ¿no? Definitivamente me identifico también con muchos de los relatos narrados ahí por parte de las chavas.
con esas misas, ¿no? Con esta idea, ¿no? de relacionar cuerpos activos y pues el género, que no puede quedar desvinculado. Y me gusta mucho esta percepción que tiene acerca del ámbito urbano, no solamente como una entidad económica, ¿no? Política o cultural, sino que también, pues, la ciudad, ¿no? Nuestra colonia, nuestro barrio, ¿no? Sensoriales y, como decía, me parece como súper interesante esta idea de ver la ciudad o los entornos en los que habitamos como entornos sensorio-activos, ¿no? Y también pues nos permite vislumbrar, ¿no? Que algo tan sencillo como caminar en la calle, pasear, ¿no? Ir de turista y todo este tipo de cosas, pues lleva implicaciones asimétricas, ¿no? En torno a la ocupación del espacio, quiénes pueden habitar o no un espacio, ¿no? Esto también me parecía súper interesante y lo relacionaba un poco con los videos que nos compartió Zipacli, ¿no? Acerca de, por ejemplo, las personas en condición de sillas de ruedas, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Cómo la ciudad va moldeando también nuestros movimientos, nuestra forma de desplazarnos, ¿no? Y también ese despertar de ciertos sentidos que van más allá de pues los 5 sentidos que conocemos, ¿no? Y ese es un punto súper interesante que pues la verdad yo no lo había como considerado tampoco, ¿no? Ir más allá de los 5 sentidos que conocemos, y creo que ese también es como avance en esta propuesta de Olga Sabido, ¿no? Y entonces en este sentido, pues el espacio adquiere pues un significado, ¿no? En torno a pues la experiencia que nosotros vamos teniendo, ¿no? Y esto obviamente, como ya lo decía nuestros compañeros y el texto, pues estas condiciones asimétricas, ¿no? No solo de género, sino también de edad, de clase, de raza, pues obviamente condicionan, ¿no? Nuestros contactos con los otros en la calle, en el transporte público, ¿no? Yo tenía otros ejemplos, ¿no? A partir de la historia de vida que estaba indagando en mi tesis, en la vecindad, ¿no? Y cómo esos espacios, ¿no? O pasar de un espacio a otro, también esos significados que le vamos atribuyendo, pues van determinando lo que podemos desear, a lo que podemos aspirar. Y algo que decía esta Olga, citando a otra autora que se llama Creo, van también visionando nuestra participación dentro de pues la ciudad o dentro de nuestras comunidades, ¿no? Bueno, yo quisiera tomar la palabra. A mí, en general, si bien no son temas a los que estoy tan asociada, sobre todo a la cuestión, pues, del ámbito urbano y, pues, en sí de los estudios de la ciudad, me pareció muy importante como pensar en 2 puntos, ¿no? Uno, cómo es que se construye a la ciudad, cómo es que también los sujetos están imbricados para constituir espacios urbanos. Y el punto que más me resultó significativo tuvo que ver con ya a nivel como metodológico el rescate de pensar una memoria sensorial, ¿no? Cómo es que los sentidos configuran un cierto tipo de memoria, lo que nos permite pensar en el cuerpo como archivo, ¿no? Yo alguna vez le decía a Olga cómo es que incluso, por ejemplo, cuando vamos a un cajero, nuestro cuerpo ya está muy orientado a saber cómo están las teclas, ¿no? Y a veces hacen cambios de poner tu NIP, te cambian y es como mis dedos ya están, tienen una memoria. Además de nuestra memoria mental, hay una memoria corporal, que esto se puede ver reproducido en diferentes disciplinas, como la danza, teatro, ¿no? Y el cómo nos movemos dentro de la ciudad, pensando también que hay una marca de género,
en un espacio y un tiempo, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, las mujeres se mueven, en qué horarios, qué espacios son los que pueden o podemos apropiarnos, si es que se puede hablar de apropiación, ¿no? Pero más bien disponer de ciertos espacios y bajo qué circunstancias y temporalidades, ¿no? Creo que es importante, pero me gusta mucho cómo destaca la cuestión de la memoria sensorial, porque la manera en la que se comunica, pues, es a través de una narrativa y pues también pensar que el lenguaje tiene limitaciones y acotaciones que no reflejan en su totalidad, pero que es una nueva experiencia el relatar, el cómo te sentiste ante cierta circunstancia, ¿no? Bajo el cuerpo que está atravesado por el género. Entonces, bueno, estos dos puntos son los que me gustaría como destacar de la lectura, cómo se construye la ciudad y la cuestión de la memoria sensorial. Eso sería por ahora. A mí me llamó mucho la atención las reflexiones que toma de una autora que no sé por qué no la anoté aquí, pero cuando habla de que incluso a las niñas se les socializa desde muy chiquitas esta forma de caminar, ¿no? De estar siempre como con una presencia muy limpia, de no despeinarse, y que cómo esto lleva como una idea de que las mujeres caminan o se desplazan en la ciudad o en las calles para ser vistas por los hombres, ¿no? Dice, las mujeres en lugar de ver, ellas caminan para ser vistas, ¿no? Y creo que esto lleva, pues inevitablemente, como decía esta autora que, ay, no noté aquí su nombre, pero decía, hay un estilo corporal femenino y otro masculino que se puede diferenciar cuando uno transita por las ciudades, ¿no? Y esto, pues, me llamaba mucho la atención porque, pues, así como estas ideas, ¿no? De siempre vestirse bien y lo que sea, yo sí recuerdo muchas veces a mi papá cuando me sentaba encorvada y me decía, siéntate bien, las niñas siempre deben estar derechas, ¿no? O ese tipo de cositas que ya te van marcando, ¿no? O que te digan, ay, es que te ves desarreglada, siempre debes andar maquillada, ese tipo de cosas, ¿no? Que sí tienen las situaciones que ahora vivimos como mujeres, ¿no? Y que dicen, es que es culpa de ella porque viste con ropa chiquita, ¿no? Lo que veíamos, por ejemplo, en uno de los videos de Zipacli, ¿no? Cuando la chava está esperando el Uber, ¿no? Y la hace como objeto de acoso, ¿no? Por parte de los hombres. Y eso, pues, me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Porque, pues, sí, creo yo que todos los espacios en los que habitamos, pues, desafortunadamente están jerarquizados y hay bastantes relaciones asimétricas. Y eso, pues, me llamaba mucho la atención, como les comentaba, pensando en esta idea de las vecindades, por una historia de vida que estoy haciendo de una académica. Ella viene de un origen social en el que vivió en una vecindad en Tepito. Entonces esto me resaltaba mucho así, ¿no? Esta idea de, porque ella decía, yo iba a la escuela en una colonia contigua y ahí era totalmente diferente, ¿no? No había vecindades, no olía mal las calles, ¿no? Había clínicas, ¿no? Y entonces se va reflejando súper bien cómo estas condiciones materiales de las que se habla en el texto, pues repercuten, ¿no? En ciertas emociones y estados sensoriales que uno va como experimentando, ¿no? Tan solo el hecho de cruzar una calle y sentir uno ya es libre, ¿no? Y pues porque yo también cuando y sí a estos, sí, pues veo así como muchas marcas, ¿no? De un espacio a otro, de cuando iba a casas de personas en donde no era vecindad, tenían alberca, tenían pasto, era un lugar muy tranquilo, ¿no? Y sí, pues se marcan diferencias totalmente y que pues dejan una marca en esta memoria sensorial de la que habla Olga Sabido, ¿no? Y pues en ese sentido a mí me pareció súper interesante también
pues rescatar esto, ¿no? A partir de la memoria sensorial, olvidar o que ya no, ¿no? Pero cuando las recuerdas, hasta revives como ese mismo sentido corporal, ¿no? A mí me llamaba la atención en parte de estos relatos, cuando una de las chavas cuenta que le tocaron los senos al caminar, ¿no? Y a mí me hizo recordar una vez que estudiaba en la preparatoria y en las calles en donde yo tenía que pasar para tomar la combi y dirigirme a la escuela, era una calle igual súper oscura y solitaria, pero no había otro camino por el cual andar, yo tenía que pasar por ahí. Entonces yo me acuerdo que iba caminando por la calle y de repente atrás de mí escucho una bicicleta, pero en ese momento no se me ocurrió voltear porque pues no lo imaginas, ¿no? Y solo así de repente sentí que me apretaron las nachas y fue así como un momento de shock. Y es que de verdad, como decía ahí también en uno de los relatos, ¿no? Pareciera que son segundos, pero uno lo vive como si fuera un momento eterno, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué a la escuela a llorar con mis amigas porque me sentía muy mal. Yo decía, ¿pero qué hice yo para que este tipo me tocara, ¿no? O así. Entonces creo que es una parte también interesante, ¿no? Como de reflexionar y indudablemente nos lleva a crear ciertas estrategias, ¿no? Como el autoconfinamiento en uno de los casos que se relataba ahí. Creo que pues eso en lugar de ayudar, pues creo que nos va segregando más en torno a quiénes pueden ocupar el espacio público y quiénes sobrehabitan el espacio privado, ¿no? Era una de las reflexiones que venían en el texto y eso me gustó mucho. Y bueno, por aquí dejo mi participación y no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Yo olvidé decir algo. Y recuperándote, Selene, sobre quiénes pueden ocupar el espacio y quiénes no, pensaba que también se puede ver un proceso de estigmatización. O sea, el texto no va encaminado a eso, pero podría ser un punto que deriva, ¿no? Pienso que está tanto la marca de género que tenemos etiquetas como una mujer de la calle, ¿no? Entonces, tenemos en nuestro imaginario a ciertas figuras que representan quién es una mujer de la calle. En contraste con la idea de un hombre de la calle, pues es como que no nos viene tanto eso, ¿no? Entonces parece que sí hay mujeres que pueden estar en el espacio público, pero pasan por una marca de estigma, ¿no? Y si no, bueno, entonces parecía que no hay como ese reconocimiento, ¿no? Y por otro lado, pensaba en el cómo nuestras experiencias dentro del espacio urbano requieren ciertos rituales, disposiciones, ¿no? Desde el pensar cómo va a ser nuestra vestimenta, dependiendo qué transporte vamos a utilizar, cuál va a ser nuestro destino. Es decir, hay todo un camino que recorrer en aras de una seguridad, ¿no? Y pues de sentirnos tranquilas, ¿no? Entonces, no es únicamente la experiencia que es importante, pero lo previo a, ¿no? Es decir, hay una disposición de, pues de planeación, de pensar el cómo lo vamos a llevar a cabo, que salvaguarde nuestra propia vida, ¿no? E integridad, que cuando a veces se sale esa faceta, pues puede ocurrir sucesos que pues no refieran a nuestra seguridad, ¿no? Pero creo que esto es importante porque a veces en ciertos estudios se dice, bueno, los hombres no planean tanto si van a usar shorts o pantalones, ¿no? A menos que sea una cuestión climática. Pero pues como mujeres sí tenemos que saber qué tan o qué tan no arregladas dependiendo nuestro transporte y el destino, ¿no? Entonces, bueno, esos eran los puntos. Y algo que había olvidado, me gusta mucho pensar en que sí hay espacios
que se asocian con ciertos, por ejemplo, olores, ¿no? Y esto pensándolo desde cuando nos desplazamos en el metro, pues pensamos en el olor, que además se conjuga muchísimos, ¿no? No es como un olor el metro, ¿no? Sino incluso hasta por horarios, ¿no? Puede ser que en la mañana huela hasta fragancias de que la gente va a arreglar para trabajar, ¿no? Y en la noche es otro olor. Como que ahí se conjugan diferentes, pero pensar también el olor como una contaminación, ¿no? Porque recuerdo mucho la experiencia de una persona que nos decía en una clase, se sentó alguien que olía mal a mi lado y sentía como esta cosa que la fuera a contaminar, ¿no? Que llegara ese olor a ti y tú te impregnaras de tal olor, ¿no? Entonces no es solo que pueda llegar a ser desagradable, que además eso está construido también socialmente, sino el que permea a otros sujetos, ¿no? Y eso creo que viene incluso desde la Edad Media, el lavado, la higiene, pensado en que te podías contaminar y por eso la limpieza era todo un ritual que se debía planear y con temporalidades muy largas, porque se pensaba el poro se abre y puede pasar algo, ¿no? Entonces, bueno, esos eran los puntos. Eh, bueno, a mí me gustaría, ¿no?, añadir otro comentario. Ahora a lo mejor, ¿no?, desde la perspectiva masculina, ¿no?, también como en mi caso, ¿no?, me ha tocado experimentar, ¿no?, la ciudad. Y sí, ahí tiene mucha razón la doctora Olga, ¿no? O sea, en el caso masculino, al menos en el mío, no ha sido tanto, ¿no?, como de acoso, sino más bien como demostración, ¿no?, de estos, ¿no?, micro rituales en los que tengo que poner a prueba, ¿no?, la masculinidad. Creo que ahí es, ¿no?, donde más me ha tocado. Por ejemplo, una ocasión me tocó que, ¿no?, en el metro tuve que defender, ¿no?, mi lugar, porque ya saben, ¿no?, ahora pico, hay que entrar y hay que buscar la manera, ¿no?, de tener un lugar dentro del vagón. Y entonces ahí se pone a prueba tu fuerza, ¿no? Sobre todo en el caso así como, ¿no?, yo creo que también el de ustedes, pero el de hombres sí es más complejo que te dejen salir. Entonces tienes que abrirte a empujones, a codazos, ¿no? Y de verdad, ¿no?, demostrar que tienes la fuerza necesaria para lograr salir. ¿No? También en el caso, por ejemplo, de esto de los asaltos, ¿no?, también es muy patente, ¿no?, porque creo que ahí sí hay una consideración, por ejemplo, a la hora en la que, ¿no?, yo acostumbraba, ¿no?, como ir de regreso de la escuela a mi casa, pues sí eran como horas en las que prácticamente compartíamos, ¿no?, con otros hombres. O sea, casi no había presencia de mujeres, sobre todo después de las 10 de la noche, ¿no? 11 de la noche ya como que va disminuyendo, no por una cuestión normal, ¿no?, ni natural, sino por la cuestión de los agravantes de violencia, ¿no?, y de momentos, ¿no?, como difíciles que pasan las mujeres. Pero en el caso de los hombres sí hay como ¿no?, como una esperada a que en cualquier momento, ¿no?, es un indicio de que se van a subir a robar. Y ahí sí había un comercial, no sé si les tocó verlo, que era de que subía, ¿no?, la manera en que identificaba si no te iban a robar era de que si el que se subió le pagaba su pasaje al chofer, ¿no? Entonces ya decías, ¿no?, decías, ya, eso me tranquiliza, esa señal, ¿no?, ese signo me indicaba que ya no me iban a robar, que ya estaba a salvo, ¿no? Volvía, ¿no?, el alma al cuerpo. Y todo eso, ¿no?, siempre era así una constancia, estar atento a ver quién sube. Ya, entonces, aunque trajera ¿no?, la música, los audífonos, que también esa es otra, ¿no?, otra experiencia que en el caso de las mujeres, ¿no?, no sé qué tanta, ¿no?, como libertad tengan para ir caminando en la calle y con los audífonos, a diferencia del hombre, ¿no? Yo no recuerdo pues compañeras que fueran con sus audífonos, ¿no?, en la calle, ¿no? Siempre van como muy muy alertas, y yo la verdad iba como, ¿no?, así de forma muy natural. O sea, son como estos, ¿no?, lo que decía Paola, son aspectos que se toman como a la ligera, pero que estas lecturas nos hacen pensar en esas pequeñas diferencias, ¿no?, trazadas por el género,
con respecto a lo que cada uno tiene que llegar a concebir, ¿no? En sus expectativas de salir a la calle. Y en efecto, o sea, como hombre, ¿no? O sea, más allá de tener que cumplir las expectativas, ¿no? De vestimenta varonil, pues la verdad es que no. O sea, ¿no? Como hombre, pues, no tengo que pensar, ¿no? Si me van a ver los calzones, si me van a grabar las piernas en el transporte público, no, porque sí, no todas estas como experiencias que pueden tornarse de verdad, ¿no? Como decía Selene, convalidadas para ciertas experiencias desagradables, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que dicen cuando ¿no? llega a haber un acto de acoso como el que vivió Selene? ¿Cómo ibas vestida? ¿No? Si ibas con, ¿no? minifalda, ya ves cómo se te ocurre, ¿no? O sea, te implican a ti la culpabilidad, ¿no? Te hacen víctima. Entonces, así como de, pues, oigan, pues, ¿qué tiene que ver, ¿no? La cuestión de la vestimenta con que vivir un agravio de ese tipo, ¿no? Y creo que estas lecturas, por eso es súper interesante, porque cómo quedan instaladas, ¿no? Esas experiencias en nuestra memoria. También otro caso que recuerdo así es por ejemplo, ahí en la calle donde yo tomaba la pecera, ahí se pudrió un perro muerto, ¿no? Entonces, siempre que era, ¿no? estar esperando el transporte era aguantar o irte a caminar una cuadra más lejos, ¿no? De donde estaba ese perro ahí, ¿no? De desecho de la avenida, lo aplastaron. Y el aroma de ese lugar siempre, hasta ahorita, ¿no? Me acuerdo, es así de sé dónde estaba, ¿no? Ese cadáver y sé el olor. Y, ¿no? También ya, ahorita que entremos a la otra lectura, eso se asocia, ¿no? A una experiencia relacionada con la clase, ¿no? Es muy, muy de clase, ¿no? social, de los entornos en los que uno toma el pecero, ¿no? Pero, ¿no? En fin, esas eran las experiencias, ¿no? que quería compartir. Estaba pensando, retomando esta idea del intercambio de afectos, porque en una parte que el intercambio puede ser entre personas, grupos, instituciones, colectivos, ¿no? O otras identidades objetivas. No sé si ustedes conozcan el caso de la termoeléctrica de aquí de Huesca en Morelos, pero pensaba como en este intercambio, ¿no? En este caso entre estas empresas y las comunidades que viven ahí, porque yo me acuerdo que una de las como peticiones que estaban ahí para no echar a andar la termoeléctrica, el ruido, ¿no? Porque ellos decían que no podían vivir como tranquilamente por el ruido que hacían estas máquinas, ¿no? Que parecía que las tenían acalado, también con ciertas como aspectos que tienen que ver con el olor que generan estas termoeléctricas, y entonces hubo mucha gente que tuvo que desplazarse de su comunidad a otras comunidades, ¿no? Entonces es ver también este cambio más allá de la ciudad, ¿no? Creo que se presta para expandir esta reflexión, y pensaba precisamente en eso, ¿no? Las personas de su entorno, ¿no? En que empiezan a percibir y darle significado a estos entornos, a estos espacios, ¿no? La manera en que los construyen o los reconstruyen, ¿no? A partir de ciertas intervenciones que, como en el caso de Huesca, es la termoeléctrica, ¿no? Lleva a la comunidad a reconfigurar todo un proceso de prácticas espaciales, ¿no? Y obviamente también prácticas sensitivas, ¿no? Y que van generando nuevas maneras, ¿no? De vivir el espacio en el que habitan, ¿no? En este caso de su comunidad. Y también otra cosa que pensaba era en esto que ya mencionaba en parte Zipaquili acerca de los objetos, ¿no? No sé, yo pensaba mucho ahora en el miedo que a mí me da ir por la calle y ver que se me acerca alguien en una moto, ¿no? Sobre todo si es hombre, porque aquí en Cuautla han como ascendido los casos de robo con personas que van en motocicleta, ¿no? Entonces ya desde ahí, si es un horario de tarde-noche, ¿no? En una calle en donde no transitan muchas personas y ves a alguien acercándose en una moto, pues así como le pasó a la chava con la cuestión del arma, ¿no? Que ver el arma ya era signo de miedo y de preocupación, así en ciertos casos con otros objetos, ¿no? Entonces pienso que esta idea de rescatar
es esta parte, ¿no? De ciertos objetos que tienen un impacto en nuestras relaciones con los otros y con el espacio y los significados que atribuimos, y también con las emociones que evocan ese espacio, ¿no? Y ciertos objetos. Entonces, quería agregar ese comentario y no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Eh, bueno, a mí me gustaría, ¿no? A lo mejor ya empezar a comentar la segunda lectura, ¿no? Porque en esta segunda lectura, ¿no? de Alma, la autora, déjenme ver el nombre, sí, Ana Luisa, perdón, no sé por qué todo el tiempo estuve cambiándole el nombre a la autora, no se me quedaba grabado, ¿no? La autora Ana Lucía Servio, con respecto a las experiencias en la ciudad y política de los sentidos, ¿no? Lecturas sobre la vista, el oído y el olfato, porque aquí creo que, ¿no? Nos da pie a poder hacer una incursión, una lectura crítica con respecto a la configuración de las ciudades y sobre todo la influencia, el impacto y la interconexión que existe, ¿no? entre nuestro cuerpo y la experiencia de la ciudad. Porque aquí, ¿no? Como lo que estaba un poco ya ¿no? mencionando hace un momento, es la autora, en este caso sí introduce, ¿no? la noción de clase. Es muy, muy, muy clara, ¿no? Sobre todo ya recuperando a Henry Lefebvre, ¿no? Que hace una lectura crítica con respecto a que la ciudad, ¿no? se experimenta de acuerdo, está primero la ciudad, ¿no? es un conjunto, ¿no? que se supone público, pero que su conformación está dictada, ¿no? por el grupo dominante, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, pues que la ciudad tiene, ¿no? funciones y, ¿no? cumple necesidades que apelan a las perspectivas capitalistas, ¿no? Y entonces, por primer como parámetro, ¿no? que pone la autora. Segundo, esa forma en que está estructurada, ¿no? de acuerdo a las necesidades de la clase, ¿no? en el poder, ya está como gestionada de una cierta forma que va a impactar en nuestros modos de experimentar la ciudad. Sin embargo, ¿no? ahí es donde introduce la noción de clase y, ¿no? a diferencia del caso, por ejemplo, de la que leíamos de Olga Sabido, ¿no? deja fuera la noción de género y aquí se interesa y hace un zoom en la consideración de cómo experimentamos la ciudad, ¿no? dependiendo de nuestras condicionantes, ¿no? de clase. Porque ahí sí, y nos hace también, yo creo, muy conscientes de por qué aquello que nos gusta, nos disgusta en términos de nuestros 5 sentidos, ¿no? que también ahí es una de las como diferencias con respecto a Olga, ¿no? que ya sí se enfoca en los 5 clásicos, ¿no? sentidos. Y a diferencia de Olga, ¿no? que abre todavía un abanico más amplio, ¿no? de posibilidades, ¿no? sensitivas, la autora Ana Lucía sí se concentra en las 5 principales. Y sobre todo, ¿no? toma de caso la vista, el oído y el olfato. Y yo no sé ustedes, pero a mí me encantó demasiado, ¿no? la forma en que las abordó y las explicitó, ¿no? la función que cumple el oído, la vista y el olfato. Porque nos hace igual ser conscientes de aspectos que pasan desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, que cómo la vista, ¿no? se apropia de la realidad. Y, ¿no? dice, a diferencia del tacto, ¿no? y del gusto, por ejemplo, la vista no nos proporciona un tipo de experiencia de nuestro entorno de tipo material, ¿no? Nos lo ofrece de manera casi así como abstracta y por ello nos vincula con el infinito. Es decir, tenemos, ¿no? nociones así como generales con la mera vista, así tomándola en abstracto. Después, ¿no? Así también dice, ¿no? Como también el oír, ¿no? tiene que ver con ¿no? su definición es como, a diferencia de la vista que es personal, individual, en la cuestión del olfato es colectivo, porque no puede ponérsele, ¿no? como ciertas restricciones al olfato. Entonces está abierto, ¿no? a lo demás, a la interacción, ¿no? con los otros. Y por último la del oído, ¿no?
que existe una oída, ¿no? Que se nos hace agradable y desagradable de acuerdo al entorno y con las personas con las que encontremos. Entonces, por ese lado, ¿no? A mí me gustó mucho este texto porque nos hace cobrar noción de qué tipo de experiencias podemos, ¿no? O podemos, ¿no? Como obtener de acuerdo a nuestra condición de clase, ¿no? Entonces, por ahí primero ese primer, ¿no? Como elemento es el que quería destacar, ¿no? Esta diferencia al respecto con el texto de Olga, ¿no? Ya posteriormente diré otro comentario, ¿no? Hasta aquí. Sí, nada más agregar a segunda lectura que ya habló Zipacli y agregando también mi comentario es que sí, prácticamente como dice el compañero, pues esa lectura nos da como la condición de clase también determina, ¿no? Cómo vemos nuestro espacio y principalmente pues también se me hace muy grato poder leer y cómo esta autora ejemplifica, ¿no? Estos tres eh, la vista, el oído y el olfato, ¿no? Como una manera de percibir nuestro entorno social y nuestro espacio urbano, ¿no? Me recuerdo una vez que alguien me dijo que y alejando un problema social sobre los perros de la calle, ¿no? Cómo sus heces, vas caminando, ya sea que las pises o que sea, viene un airenazo y te llega, no sé, el olor, ¿no? De la ya te fumas todo, las heces y sobre ahí, ¿no? También esta es una condición de clase, ¿no? Obviamente, si vas, no sé, a un lugar, a un espacio de otra clase, pues obviamente esas personas no dejan sus heces de ahí, siempre llevan sus bolsitas, sus bolsitas para sus heces, o sea, también estas condiciones también ejemplifican el olfato, ¿no? Y el tacto, obviamente. Otra cosa sería muy interesante, también otra, también podría ser cuando, no sé, cuando vas caminando y no sé, de la nada, pues pasas por un lugar que te da, por ejemplo, la panadería, ¿no? Aquí enfrente hay una panadería, el olor de pan caliente, o una lavandería, ¿no? Pasas y el olor de Suavitel, todo eso, ¿no? Y cómo estas también agradables, a comparación de la que dije anterior, se contraponen, ¿no? Igual forman parte de los lugares, ¿no? Y obviamente no podrías oler en la lavandería o el olor de ropa limpia no sé, en Santa Fe, ¿no? Por ejemplo. Y ya, ¿no? Y creo que hasta aquí mi participación. No sé si alguien más quiera participar. Gracias, Areli. Sí, yo también pensaba así como en algunos ejemplos en este texto, porque me gusta mucho también esa idea que se relaciona igual que en el texto de hoy, ¿no? De ver los sentidos no solamente como procesos físico-biológicos, sino que estos pues tienen un componente cultural, ¿no? Situado en un espacio y en un tiempo específico, y a partir de esto es que vamos entablando pues ciertas relaciones, y estas pues también van modelando estas maneras de sentir y de sentirnos, ¿no? Entonces yo pensaba, retomando esta idea de la clase, la película esta de Parásitos, no sé si la llegaron a ver, porque creo que remarca muy bien Sí, el olor, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? El espacio, ¿no? Estas personas, sobre todo del hijo, ¿no? Cuando empieza a trabajar en la casa de estas personas ricas, y cómo se va incorporando la familia y van descubriendo, bueno, no descubriendo, ¿no? Hace como muy notorio esta diferencia del espacio en esta casa de ricos, ¿no? El transitar por estas calles, igual, sobre todo la cuestión del olor está muy, muy presente, como tiene una connotación de clase, ¿no? Entonces creo que eso es súper, súper interesante. Y también pensaba un poco relacionando el video que compartió Zipacli de esta persona que vendía en su carrito en las calles, porque
aquí hay bastante conflicto con los vendedores ambulantes, porque igual que en el video se decía que son, ¿cómo le decía? Afecta visualmente la vista, ¿no? A los turistas o a esta idea, ¿no? Del turismo en general, pero viene de un problema también en parte estructural, ¿no? El trabajo precario, los salarios súper bajos, ¿no? Que obligan a estas personas a trabajar de manera informal, ¿no? Para ganarse la vida, y que también tiene pues esta relación asimétrica, ¿no? Como ya lo hemos venido mencionando, de quiénes ocupan este espacio, quiénes se lo pueden apropiar y quiénes no, ¿no? Y cómo esto, pues indudablemente lleva una carga de clase, ¿no? Pues recuperando lo que decía Selene, lo de la película de Parásite, que fue hecha precisamente por un sociólogo, también, ¿no? La lluvia creo que también es muy importante ahí en la película, y cómo esta condiciona en cómo es percibida, ¿no? Para la gente de bajos recursos es un problema catastrófico prácticamente, en la cual pues se inunda su casa y todo esto, tiene problemas de, de experiencias, ¿no? Ahí con la lluvia. El baño, sí, también el baño, y para la gente de clase alta, pues es algo muy bonito, te relaja, y cambia, ¿no? Totalmente tus actividades incluso, ¿no? Incluso aquí, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho la lluvia, me pongo a leer, etcétera, a escuchar música, pero pues no sé, tal vez alguien la está sufriendo, o tal vez no tiene que sacar el agua porque se le metió, cosas así, ¿no? También las escaleras, creo que también es una parte muy simbólica, ¿no? Ese es como ese puente entre una clase y otra, y cómo siempre estas personas están abajo, ¿no? Ya sea bajo una mesa o bajo un búnker, y cómo las otras personas están siempre arriba, ¿no? O siempre en lo alto, ¿no? También el socioespacial también, ¿no? Su casa está en la colina y otros están abajo, ¿no? Creo que es muy importante y creo que ejemplifica un poco estas lecturas que estamos viendo, ¿no? Y tiene que ver también con las emociones. Y pues ya, sería mi comentario. Bueno, yo también, ¿no?, quisiera agregar otro comentario. Y es con respecto a esta, ¿no?, idea ¿no?, cómo cuestionar, ¿no?, la cuestión arquitectónica de las producciones de sociedades posmodernas, ¿no? Porque, como bien señala también, ¿no?, la autora, actualmente, ¿cuál es el paisaje con el que nos encontramos, ¿no?, en nuestras ciudades? Pues una proliferación de oxos, ¿no? Hay oxos por todos lados, ¿no? O sea, esa forma arquitectónica en la que están construidos, ¿no? Está repleta la ciudad. Otro ejemplo es, ¿no?, la pluralidad de gimnasios, ¿no?, que existen. O sea, hay una infinidad de gimnasios, ¿no?, ya alrededor de la ciudad. También hay muchos laboratorios clínicos, ¿no? Creo que también esos como que son como muy demandantes actualmente. Muchos bancos, ¿no?, muchos centros, ¿no?, de bancos, ¿no?, ya sea el del Bienestar, ya sea el del Azteca, el Banco Azteca, ya sea el BBVA, el Santander, ¿no?, etcétera. Hasta me sé todas las marcas, ¿no? También, ¿no?, en el paisaje hoy encontramos, ¿no?, cantidad de puestos, ¿no?, o de negocios de comida rápida, ¿no?, sobre todo China, ¿no?, y sobre todo comida china es la que impera, ¿no?, en nuestros paisajes urbanos. Por otro lado, también la construcción de estas macroplazas, ¿no?, en las cuales en su interior, ¿no?, está repleta de tiendas departamentales, ¿no? O sea, y curiosamente estas tienditas, o estas plazas, perdón, se construyen en terrenos que antes eran baldíos, ¿no? Y son terrenos gigantescos, ¿no? O sea, yo no sé si han podido ir al de Ecatepec, a la plaza, ¿no?, que está en Ecatepec, pero es súper contrastante, porque eso es también otro énfasis, ¿no?, de hacer el contraste, ¿no?, de dónde se construyen estas megaplazas, y te alejas, ¿no?, unos metros de la plaza y ves un entorno desolado, ¿no?,
sucio, ¿no? En términos visuales y en términos materiales y, ¿no? O sea, desbordantes. Otro también, por ejemplo, aquí, ¿no? En mi ciudad, es que está repleto también de estas chelerías o barcitos que ya se hacen, ¿no? Así en unas accesorias pequeñitas y ya abren su bar, tienen su rocola, sus 8 mesitas y hay como, ¿no? Unos 15 bares, ¿no? Y qué otro elemento, pues bueno, ¿no? Estas otras acciones que también muy bien mencionaba la autora, que es qué rol juega, ¿no? El arquitecto como parte, ¿no? De la configuración del espacio. Porque aquí, y a mí ahí me viene a la mente cómo han hecho estas intervenciones en zonas públicas, ¿no? Por ejemplo, los kioscos o las alamedas, que veías fotos, ¿no? De antes, y antes había banquitas, ¿no? Y estaba repleto de arbolitos para que te pudieras llegar a sentar, ¿no? Para que pudieras, ¿no? Descansar, tomar el fresco. Y actualmente le hacen remodelaciones con, ¿no? El fin de que lo que menos hagas es que te sientes. Quitan los arbolitos para que les pegue el sol en determinadas horas, no puedas ocupar ese espacio, ¿no? Sin generar ingresos, ¿no? Y entonces eso te va a llevar, ¿no? Como de manera invisible a tener que, o ya sea consumir el helado para poder sentarte en sus banquitas, ¿no? Con sus sombrillas, o que te metas a un barcito, ¿no? O que sigas caminando, deambulando por la calle, ¿no? Otra de las adecuaciones que he visto, ¿no? También de estos arquitectos es que han hecho una ampliación de las banquetas y han reducido el espacio para el transitar de los carros, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿no? Las banquetas ahora, ¿no? Son tan amplias que puedes ir y venir de uno u otro sentido y pasear por las tiendas, ¿no? Que esa es la idea, que siempre estés, ¿no? Atento a querer, ¿no? A incentivarte a consumir, ¿no? Entonces, y por otro lado también lo que decía, ¿no? Selene, al traer, ¿no? la película ¿no? de Parásitos, es muy cierto, porque también el igual, ¿no? O sea, al tomar el transporte público, te das mucha cuenta, ¿no? Del tipo de personas que suben, ¿no? A la combi. Por ejemplo, cuando tomas un cierto transporte, ¿no? Que llega a la central de abastos, ¿no? Las personas traen cajas, traen bolsas, ¿no? Traen muchos aditamentos que utilizan para llegar a sus casas. Y, y se nota, ¿no? En el equipaje, la cantidad de objetos que traigas, ¿no? Demarca mucho tu posición, ¿no? También, y que puede pasar inadvertida. El hecho así como de los olores, ¿no? Que es todo un caso, ¿no? También ¿no? De tomar la hora pico el metro, es todo ¿no? Una avenida de olores, ¿no? De sensaciones y que yo la verdad una vez, así como en mis viajes, ¿no? Yo viajaba mucho por San Lorenzo y de ahí me iba casi por Guelatao. Y la verdad, sí te llegan pensamientos, o sea, y no lo había yo notado hasta que estábamos haciendo estas lecturas, porque a mí me vino así como una reflexión ya así ¿no? Totalmente funestra, ¿no? De que, o sea, ¿por qué aceptamos como este modelo, ¿no? De vida? Vengo de tomar el micro, se subieron a pedirnos 5 pesos, ¿no? Ya saben, la voluntaria. Te bajas, ¿no? Te vas al metro, está lleno, está repleto, ¿no? Está bien atascado. Y luego te falta tomar la combi, ¿no? Y esperar que no te asalten. Entonces te llegan así como reflexiones de si todo esto vale la pena, ¿no? Te quita como las energías de vivir y ¿no? Te da un bajón, te hace sentir así, ¿no? Como sucio, ¿no? Como aturdido. Y tiene mucha relación con la película de Parásitos, ¿no? Cómo experimentas la vida, ¿no? Y los instrumentos y los artefactos de la ciudad, dependiendo, ¿no? De los trayectos, de tu condición de clase. Y pues bueno, ahí la llevo, ¿no? Con mi gestión de todas estas experiencias. Y bueno, ¿no? Por acá dejaría mi comentario, ¿no? Estaba agradeciendo a, pues bueno, principalmente a Zipacli y a Selene que han organizado, pues bueno, estos espacios, ¿no? Que nos permiten reflexionar y justo ahora, pues, estaba yo
pues haciéndome ciertas preguntas y aprovechando como su experiencia que tienen en estos temas, pues igual y puedan resolverme, ¿no? Creo que pues es muy notorio como estas cuestiones sensoriales en cuanto a género, ¿no? En cuanto a la clase, desgraciadamente que todas las chicas tengamos en la mente, ¿no? O en este archivo de nuestro cuerpo, como decía Paola hace el rato, ¿no? Pues ciertas sensaciones y que pues bueno, sea o formen parte de nuestra vida y que difícilmente encontremos a una chica que no tenga alguna memoria de esto, pues es difícil, ¿no? También como estas cuestiones de clase muy marcadas, inclusive ahorita se me ocurría este ejemplo en cuanto a que cierta clase social define el olor a hierba, ¿no? Como un olor a pobreza, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí con esas cuestiones y también a lo mejor pueden también verse desde otra perspectiva, no solo de género y de clase, no sé si estén de acuerdo, pero en cuanto a pues política, ¿no? Cuando viene esta parte de las elecciones y todo está invadido visualmente de los partidos políticos, ¿no? O todo este tema acerca de la publicidad, ¿no? En general, recuerdo alguna vez que tuve la oportunidad de estar en Cuba, sentí como un descanso visual de que no estaba plagado, ¿no? Todo el espacio de publicidad estuviera ahí como que sometiendo a conocer marcas y ver ofertas y demás, ¿no? Sin embargo, lo que no me queda muy claro, no sé si alguno de ustedes, pues les digo, en base a su experiencia, pudiera, pues, opinar algo en cuanto a cuál es el fin de estas investigaciones de estas dos autoras, ¿no? Como el visibilizar esta interacción sensorial, ¿no? Que existe dentro de la sociedad, pero no sé qué aplicación tenga en sí. Por ejemplo, pues dentro de cuestiones sensoriales, también dentro del feminismo, ¿no? Recuerdo en una sesión que una chica hablaba como de regresar a sentir, por ejemplo, el movimiento de nuestro útero y que realmente pues hay mujeres que lo han logrado practicar en cuanto al sangrado libre y que eso nos permite pues controlar nuestra menstruación y que culturalmente podría ser para nosotras como, claro que no, o sea, a mí me enseñaron que la menstruación va a salir y que yo no voy a sentir cuando esté saliendo y por eso tengo que usar una toalla, por ejemplo, ¿no? Pero ahí tendría un fin, ¿no? El que pudiéramos contactar con esta cuestión sensorial. Pero aquí, visibilizar como estas interacciones sensoriales, ¿qué fin tendrían? Como qué funcionalidad podrían tener estas investigaciones en cuanto a una aplicación dentro de la sociedad. Gracias. Yo me quedé pensando en tu pregunta, Argentino. Dije, wow, bueno, creo que yo no la contestaré. Yo lo que quería decir era respecto a el oído y los sonidos, ¿no? Cómo se configuran, por ejemplo, en las ciudades y se reproducen ciertos sonidos. Pensaba, así como si Packley decía, esta configuración de eh, nuevos espacios desde los centros comerciales y antes, pues se pensaba, por ejemplo, en la plaza pública, ¿no? Esto del kiosco. Yo pensaba, parece que en lo auditivo, no sé qué tanto se haga una organización del sonido, porque, bueno, yo ahora me mudé bastante lejos de donde vivía, yo vivía en el centro de la ciudad, bueno, muy cerca, y los sonidos que escuchaba ahí, ahora donde vivo, se reproducen, es decir, escucho al de los tamales, escucho a los colchones viejos, escucho al de los camotes, escucho, o sea, todos estos que además han venido mucho con la pandemia, ¿no? Porque estamos en este espacio íntimo, abriéndonos a partir de una pantalla y que a veces a muchos les molesta de, ay, chin, va a pasar el de la basura, el de los camotes, o sea, irrumpen, pero creo que se reproducen en muchos espacios, no quiero decir que en todos, ¿no? No sé si el señor de las lomas escuche al señor de los camotes, la verdad es que no lo sé, ¿no? No vivo ahí, pero yo creo que sí hay muchos espacios
en los que está el sonido ahí interviniendo y que quizá no está tan organizado eso, sino que es parte de como de la vida cotidiana urbana, pero pensaría también, quizás seguro hay unos límites, ¿no? No sabría si es por clase, porque quizá en Xochimilco, pero también en la Benito Juárez está, y cuáles serían las limitaciones para que estos sonidos pues se reproduzcan, ¿no? Y respecto a, yo quería recomendar, pero eso es a modo de lo que he visto, hay una investigación de una doctora que se llama Carolina Peláez, que también ha trabajado con Olga, y es sobre cómo hay, a partir de un estudio que ella hizo en Mazatlán sobre mujeres que se dedican a abrir pescados y sacar las tripas, limpiar eso, pues se impregnan de ese olor, se transportan en transporte público y hay dos marcas, el género y la clase, ¿no? Son trabajadoras, obreras, pero además son mujeres y huelen a pescado. Y entonces hay una estigmatización de huelen a pescado y lo asocian a la menstruación, ¿no? Entonces, y además se desplazan en el transporte público, nos van a contaminar, huelen horrible, deberían de irse en un transporte confinado porque huelen a eso, ¿no? Entonces, me parece una gran investigación lo que hizo ella pensando en esta parte del olor, ¿no? Y a modo ya personal, a mí me gusta mucho una cineasta que se llama Agnes Barda, y hay una película que es a manera de documental que se llama Daguerrotipos. Y es sobre una calle en París, pero es una calle popular que tiene negocios y dice, bueno, se pensó desde el comercio, pero ¿cómo es que lo han configurado los propios comerciantes esta callecita, ¿no? Y cómo se ha ido cambiando esta visión, por ejemplo, que tenemos de París, que qué belleza, pero en realidad esa calle está putrefacta y hay basura y los comerciantes pues no son los pensados como el cine nos lo ha hecho ver ese París, ¿no? Entonces va haciendo de cada comerciante pues una pequeña como entrevista, pero me gusta mucho porque nos deja ver que si bien la parte de urbanismo diseñó esto, cómo es que hay un giro a partir de la intervención de los sujetos, ¿no? Y esto creo que viene un poco a colación con la segunda lectura. Y creo que eso sería todo. Gracias, Paola. Bueno, un poco retomando la pregunta de cuál es el fin de estas investigaciones, pues qué interesante, ¿no? Primero. Y bueno, yo pensaba que a lo mejor más allá de un fin práctico, ¿no? A lo mejor como se espera de otras disciplinas como la psicología, ¿no? O no sé, como más intervencionista, creo que también una de las cosas que pues se refieren precisamente a este quehacer de la sociología es llegar a una comprensión de ciertas cosas que se pueden dar así como por sentados, ¿no? Alejarlas de ese sentido común y más bien envolverlas, ¿no? En un contexto más amplio, ¿no? Que no se trata de algo solamente personal, ¿no? Porque podría decir, ¿no? Que lo que viven las mujeres es una cuestión de ellas porque se visten mal, porque, no sé, X razón, ¿no? Pero en realidad viene de un problema estructural más fuerte, que es lo que ya hemos venido retomando, ¿no? Tiene que ver con aspectos de género, ¿no? El hecho de ser tratada según por el empleo que se tenga, es también qué lleva, qué condiciones llevan a que una persona ejerza tal o cual trabajo, ¿no? Como el caso de estas, de Carolina Peláez, también leí el artículo que viene ahí en ese texto y a mí me pareció también genial, ¿no? Entonces creo que para mí uno de los fines sería comprender ciertas problemáticas, ¿no?
repensarlas, ¿no? En esta clave sensorio-afectiva corporal que permita a lo mejor dar cuenta como de otras perspectivas o formas de acercarnos a la realidad social, ¿no? Que se pueden alejar un poco de otros enfoques en los modos de ver, por ejemplo, en este caso la ciudad, ¿no? A lo mejor si la leemos en términos económicos o políticos, pues no podríamos encontrar estas dimensiones tan íntimas, ¿no? Que precisamente pues pareciera que es algo, por ser íntimo, de lo que no se debería hablar, ¿no? Y para mí es como lo contrario, ¿no? Acercarnos a las partes más íntimas, pues permiten también develar ciertos procesos de mayor alcance, ¿no? Y cómo ha repercutido en nuestras vidas, ¿no? En lo que hacemos, las acciones que hacemos, y siempre teniendo en cuenta este marco, ¿no? Y para mí sería más del lado de la comprensión, no sé, que como intervencionista, no sé, no he escuchado así como hasta el momento ninguna investigación, ¿no? Que diga vamos a intervenir en este sentido de los sentidos, ¿no? O reformar, no sé, iba más del lado de la cuestión de la comprensión de la realidad social. Y bueno, no sé si primero quisiera contestar Zipacli o también quería dar otro comentario respecto a esto que decían de cómo se van construyendo las sociedades posmodernas. También pensaba como en el otro lado, y esto retomando un video que vi apenas acerca de la pobreza pintoresca que decían ahí, porque se han venido como promoviendo ciertos programas para pintar las casas de las zonas pobres, ¿no? Y venían así como varios ejemplos, por ejemplo, en Brasil, en las llamadas favelas, ¿no? O en ciertos así como lugares que pues se entran como en un programa de, ¿no? De pintar las casas de colores llamativos, los techos, ¿no? Crean como ciertos espacios de convivencia, por ejemplo, veía en algunas canchas deportivas, pintaban ciertas paredes, ponían banquitas con objetos reciclados, los pintaban, ¿no? Según para que las personas que vivían en esa comunidad, ¿no? Y que pues se alejan un poco de la metrópoli, sientan un lugar agradable al cual sentarse, ¿no? Y esto también se vinculaba un poco, en el video lo mencionaban así como el turismo de la pobreza, porque ahí se mencionaba que precisamente estos lugares también han sido como foco de atracción por parte de otras personas turistas, ¿no? De ver cómo viven los pobres, ¿no? Y entonces por eso pintan ciertas zonas, ¿no? Así tan pintorescas. Y yo lo recordaba y lo relacionaba una vez que fui a Puebla y en el teleférico, en alguna parte, sí, efectivamente se ve así como una muy, muy pintoresca, pintada así de colores muy llamativos, pero si tú veías más allá de ese lugar, las condiciones se veían totalmente diferentes, ¿no? Entonces creo que eso también lleva una implicación en las maneras de vivir, ¿no? Estas condiciones, particularmente pues, resalta la cuestión visual, ¿no? De cómo esto puede repercutir o no también en las prácticas de esas personas, ¿no? Y entonces ellos decían que para el gobierno, ¿no? De ciertas localidades o de ciertos países, hacer esto era como pintar la pobreza en lugar de verdaderamente crear políticas, ¿no? O reformas que sí ayudaran a las comunidades y no solamente pintarlas, ¿no? Entonces pensaba un poco como en ese ejemplo también. Sí, igual, ¿no? También retomando un poco la pregunta, ¿no? Que muy buena siempre, ¿no? Que es esta del pensar, ¿no? La función y la utilidad, ¿no? De las ciencias sociales, ¿no? Que es algo que siempre se le recrimina, ¿no? A cualquier disciplina social. Yo también, ¿no? Comparto el punto de Selene. Al igual también hay que señalar, ¿no? Que las autoras no como que revelan ningún, ¿no? fin práctico en sí mismo, ¿no? Es muy explícito. Sin embargo, yo creo que estos textos sí nos aportan, ¿no? Al menos uno de los principales fines, ¿no? Que tiene que perseguir la ciencia social, ¿no? De facto es, primero, desnaturalizar, ¿no? Desnaturalizar lo que se pretende, ¿no? Como devenido de la biología o devenido, ¿no? De la naturaleza humana o cualquier otro precepto, ¿no? Como no fundamentado ni en un principio ni racional ni histórico, ¿no? Creo que por ese lado, retomándolos de ese sentido, estas lecturas creo que sí nos aportan, ¿no? Un horizonte
de inteligibilidad, ¿no? Histórico, que nos señalan que los sentidos y los afectos y la corporalidad son, ¿no? Un proceso, ¿no? de devenido de consideraciones históricas, ¿no? Sociales, y que son mediadas, ¿no? Finalmente por el contexto en el cual nos encontramos inmersos, ¿no? Entonces yo también por ahí la comprendería, ¿no? Más bien la respuesta. Y también este punto, ¿no? que señalaba Paola al final de su intervención, que tiene que ver con las apropiaciones, ¿no? Que es un punto que sí no aborda la lectura, ¿no? La segunda lectura, en la que nos deja así como un panorama, ¿no? Sombrío, ¿no? En el que pues ya nos ganó el sistema, se apropió del espacio público y pues simplemente hay que ver cómo los sujetos lo reproducen, ¿no? Sin embargo, ¿no? La actividad empírica, que ahí también es algo de lo que adolece, ¿no? El texto que ya se me olvidó su nombre, de la autora, les digo que de Ana Lucía, ¿no? Algo que adolece una crítica, pues es que no tiene, ¿no? Como un referente empírico, caso contrario al que sí tiene Olga, ¿no? Que por eso, ¿no? Permite ir más allá de Simmel, es decir, más allá de la teoría, permite ya reajustarlo y además, ¿no? Hacerle añadidos gracias a la diversidad de lo real que te permite el acercamiento con lo empírico, ¿no? Siempre lo empírico va a hacer explotar, ¿no? La cuestión muy monolítica de la teoría. Y en ese sentido de cómo las personas, ¿no? Se oponen a ser presa, ¿no? De este contorno ya como mecanizado de las ciudades, lo podemos ver en lo que yo llamaría no las resistencias, no el uso del espacio en términos de resistencia, porque no es, ¿no? Como no hay que tomar, yo creo, ¿no? Como un grupo homogéneo a los grupos sociales, sino más bien como de desobediencia. Hay grupos, ¿no? Sociales y sobre todo jóvenes, ¿no? Condiciones juveniles que hacen desacatos, ¿no? Desobediencia de para lo que está pensada, ¿no? Determinado espacio o está pensado determinado lugar. Y por ahí, ¿no? Se me vienen ejemplos de esta desobediencia, los chavos que practican el skate. Si ustedes, ¿no? Tienen conocidos o practicaron el skate, se darán cuenta que utilizan, ¿no? Espacios que no están pensados en la lógica de ser lugares, ¿no? Para la práctica del skate. Ellos se apropian de ese lugar, ¿no? Y utilizan espacios, ¿no? Públicos para realizar su actividad, ¿no? Y que el caso del skate es muy llamativo porque ya ahora ya es considerado deporte olímpico, ¿no? Cuando en sus inicios era considerado ¿no? Ni deporte, ¿no? Era una actividad de vándalos, de gente que no tenía tiempo de otra cosa que hacer, ¿no? Es decir, no entraba en esta lógica productivista, ¿no? Ahí está un ejemplo así como de desobediencia, ¿no? Otro, por ejemplo, son estas batallas de rap, ¿no? Que hay muchos jóvenes, ¿no? Que se reúnen para hacer sus batallas de rap, donde si ustedes escuchan, ¿no? Las narrativas, ¿no? De las experiencias que ahí como que dicen en sus letras, es una crítica a muchas de las circunstancias existenciales en las cuales ellos están, ¿no? Sometidos, ¿no? Las restricciones de la policía, las avenencias con la familia, ¿no? Sus aspiraciones, sus sueños, sus deseos, ¿no? Entonces, y son lugares que no están pensados igualmente, ¿no? Para hacer un escenario de lucha de rap, ¿no? Otro escenario de desobediencia, ¿no? Que se me viene a la mente son de los artistas callejeros, que estos sí se han visto, ¿no? Acosados por la policía y en todo momento ¿no? Están queriéndolos barrer de la escena pública, ¿no? Que no los dejan hacer ¿no? ni sus actos, ¿no? Bueno, creo que Coyoacán todavía, ¿no? Lo permite. Y así, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimos otros, ¿no? Situaciones que nos evidencian esta desobediencia, que siempre hay actos de desobediencia, y creo que eso es lo que también nos puede aportar estas lecturas, ¿no? Si bien, ¿no? Tampoco somos acá súper renegados, ¿no? Porque la mayoría pertenecemos a instituciones educativas, ¿no? que nos norman y esto, pero sí creo que leerlas te dejan un horizonte al menos, ¿no? De cuestionamiento de ciertas prácticas y de ciertas asunciones personales que no encontrabas, ¿no? Como definición. Y bueno, ¿no? Hasta ahí dejaría como mi participación. Gracias.